Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Le recordamos que en fin de semana hacemos un recuento de lo que ha acontecido a lo largo de la semana. Especial que, como usted sabe, es una producción de la Universidad de Guadalajara. Queremos agradecer también a nuestra audiencia que se suma a través de las televisoras públicas en México y América Latina. Y como todos los días, iniciamos este recorrido por la información con el reporte de nuestra compañera Isabel Saco. Ella nos informa desde Ginebra, Suiza, sede de la Organización Mundial de la Salud. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Los casos globales de COVID-19 se elevan hasta el día de hoy a 35.600.000, mientras que las víctimas mortales han llegado a 1.044.000, según las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud. En la última jornada se reportaron más de 271.000 nuevos casos en el mundo, así como 4.427 muertes. El número de casos confirmados ha vuelto a dar un rebote en India, con más de 72.000 notificados en las últimas 24 horas, mientras que Estados Unidos no consigue controlar la propagación del coronavirus y registra casi 39.000 casos diarios. Reino Unido se ha convertido en el tercer país con más casos diarios, más de 12.000, mientras que Brasil sigue su curva descendiente con casi 12.000. En términos de fallecidos, Argentina ha dado un salto alarmante, ya que con 450 decesos registra la mortalidad diaria más grave después de India. Los responsables de la OMS han advertido en las últimas horas que buscar la inmunidad colectiva es una estrategia inaceptable para los grupos más vulnerables al coronavirus, en particular los ancianos. Esta es justamente la estrategia que, por ejemplo, ha seguido Suecia y al principio de la pandemia Reino Unido, con las consecuencias que se conocen en particular en este último país. Reino Unido ha sido uno de los países más afectados del mundo, con más de 500.000 de casos acumulados, y ahora sufre una segunda ola de COVID-19 hasta el punto en que es el quinto país del mundo donde los casos están aumentando más rápidamente en la última semana. Recordemos también que el primer ministro británico Boris Johnson se contagió de COVID-19, como ahora lo está el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Uno de los más altos responsables de la lucha contra la pandemia en la OMS, el doctor Mike Ryan, ha recordado que si los responsables políticos deciden dejar que todo el mundo se infecte con la intención de que desarrollen una inmunidad, el precio que se pagará será terrible, porque morirá mucha gente, y esto es moralmente inaceptable. Muy por el contrario, los mayores esfuerzos de la Organización Mundial de la Salud están dirigidos a que el menor número posible de gente se contagie, lo que permitirá ganar tiempo para tratar las infecciones de coronavirus, estudiar esta nueva enfermedad y desarrollar vacunas para prevenirla. Reportó desde Ginebra Isabel Saco para el programa Coronavirus, la pandemia. Y en más información, la tasa de mortalidad del coronavirus entre personas con síndrome de Down puede ser hasta 10 veces mayor que la registrada en la población general. La mortalidad por COVID-19 entre las personas con síndrome de Down podría ser hasta 10 veces mayor que la de la población general. Fue la conclusión a la que llegaron investigadores del Instituto Superior de Sanidad, que junto con los de la Universidad Católica Campus de Roma, analizaron los gráficos en un determinado periodo de tiempo, identificando 16 muertes en personas con síndrome de Down. Personas más jóvenes que los que no tenían síndrome murieron con COVID-19 y con un mayor riesgo de complicaciones no respiratorias como la sepsis. El estudio fue publicado en el American Journal of Medical Genetics. Esta investigación se asemeja a las conclusiones de otro estudio retrospectivo realizado en los Estados Unidos sobre los pacientes hospitalizados con COVID-19, que describió un aumento de 9 veces el porcentaje esperado de pacientes con el síndrome hospitalizados en comparación con la población general. Estos pacientes son más susceptibles a las infecciones, experimentan un envejecimiento prematuro de múltiples órganos y sistemas, desarrollan un amplio espectro de comorbilidades, incluyendo endocrinopatías,
enfermedades neurológicas, reumáticas y musculoesqueléticas. Además, suelen tener varias anomalías anatómicas de las vías respiratorias superiores, que aumentan la probabilidad de que se obstruyan las mismas vías respiratorias, condición que puede predisponer a la hipertensión pulmonar y la falta de aire, lo que a su vez puede aumentar la gravedad de la infección por COVID, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez coincide sobre los riesgos en la salud en esta población al presentar complicaciones por el síndrome agudo respiratorio severo SARS-CoV-2. El tener particularmente alteraciones congénitas de diversos órganos y sistemas, principalmente del aparato cardiovascular y respiratorio. Los niños con síndrome de Down tienen algunas cardiopatías congénitas, tienen algunas malformaciones congénitas cardiológicas y de los grandes vasos sanguíneos. Eso los hace 10 veces más susceptibles a gravedad por COVID-19 que el resto de los niños o jóvenes de su misma edad. Recordemos que los jóvenes o niños con síndrome de Down tienen una sobrevida que incluso puede alcanzar hasta la tercera década de la vida, por ejemplo, ¿no? De tal suerte que esas alteraciones, como lo es para otras personas con cardiopatías congénitas o de cualquier naturaleza, les genera mayor riesgo de gravedad particularmente y de estado crítico que puede requerir incluso intubación endotraqueal en presencia de COVID-19. Doctor, ¿se sabe si, por ejemplo, la población infantil, hemos hablado también constantemente de cómo los niños reaccionan ante COVID-19, ¿qué se sabe en el caso de niños con síndrome de Down? ¿Tienen esta misma resistencia, doctor? Fíjate que no lo podría contestar categóricamente porque no he visto una publicación a la fecha que me ayude a responderlo. Hipotéticamente no tendrían la misma capacidad de defenderse inmunológicamente porque lo que sí está demostrado es que en niños con síndrome de Down son más frecuentes las infecciones respiratorias que en niños de su misma edad, pero ahí hay alteraciones de orden anatómico y sobre todo del funcionamiento de las células del endotelio respiratorio o del epitelio respiratorio, que son células que tienen unas cilios, son vellosidades, pequeñas vellosidades que ayudan a mantener limpio el árbol respiratorio y se sabe que existen alteraciones en la movilidad de los cilios de estas células en niños con Down, también en otros grupos de pacientes con alteraciones congénitas como el síndrome de Cartagener, en donde el paciente, el pequeño, tiene lo que se llama situs inversus, es decir, los órganos invertidos, el corazón del lado derecho en lugar del lado izquierdo, el hígado del lado izquierdo en lugar del lado derecho, pero además tienen trastornos ciliares. Estos niños y jóvenes tienen mayor riesgo de enfermedades respiratorias por disfunción ciliar de estas células. Entonces, pero responderte categóricamente a la pregunta de si otro tipo de alteraciones inmunológicas los hace defenderse con menos eficiencia contra COVID-19, como ocurre con la mayor parte de los niños, pues habría que buscar si está estudiado al respecto. Intervienen varios factores. El factor comorbilidad es importante, el factor edad lo es de igual manera, el factor inmunidad, pero también hay otro factor del que en ocasiones hemos hablado poco, aunque la semana pasada hicimos alusión ahí a una editorial publicada por el New England Journal of Medicine en septiembre, a mediados de septiembre, en donde se habla de el inóculo viral, la cantidad de virus, algunas personas le llaman carga viral, en realidad eso no es carga viral, sino inóculo viral, cantidad de virus que una persona recibe en el evento en que se infecta. No es lo mismo un
importante inóculo que un inóculo menor. Esto está estudiándose en la actualidad, pero por ejemplo en este editorial se habla de que las personas que portaron cubrebocas y que se infectaron con COVID-19 o con SARS-CoV-2, para decirlo correctamente, probablemente se infectaron con una menor cantidad de virus y por lo tanto hicieron una enfermedad menos grave. Podría esto también estar contribuyendo a lo que estamos platicando aquí, que no solamente la comorbilidad, sino también el propio inóculo viral que el paciente recibe durante el evento infeccioso, ¿no? Infectante. No está completamente escrito y en particular no hay una sola persona que se pueda preciar de ser absolutamente inmune a una infección por SARS-CoV-2. Y cuando me refiero a esto, me refiero a personas que no han tenido infección por COVID-19, porque volvemos al tema de los jóvenes que escuchan que tienen menor riesgo de enfermar gravemente por COVID o de infectarse por COVID-19. Ha habido muchos jóvenes que han lamentablemente perdido la vida por COVID-19 y a veces jóvenes en buenas condiciones de salud. Por supuesto que los ha habido jóvenes con comorbilidades de igual manera. Alta frecuencia de comorbilidades en Latinoamérica, incluso en niños y jóvenes. Baste con decir que para el caso de México, lamentablemente es el país con mayor obesidad infantil, con una prevalencia de mayor obesidad infantil, y en los jóvenes este es un aspecto también muy lamentable en muchos países de América Latina. Hasta un 40% de sobrepeso y obesidad de personas jóvenes en América Latina que podrían generar predisposición a enfermedad grave por COVID-19. Vamos ahora hasta Washington. Nuestro compañero Jairo Mejía, corresponsal de la agencia EFE, nos informa desde allá. Buenos días, compañeros de Canal 44. Hoy es el cuarto día en el que Trump está hospitalizado en el hospital militar de Walter Reed en Bethesda, Maryland, a las afueras de Washington. Este fin de semana hemos estado muy atareados porque las informaciones al principio fueron confusas y contradictorias por parte de la Casa Blanca. Trump ha tenido, nos han dicho, 2 episodios de caída de la concentración de oxígeno en sangre, lo cual en uno de los casos al menos ha requerido la administración de oxígeno. El presidente, en un intento de aparentar fuerza y salud, salió a las afueras del hospital ayer por la tarde a saludar a sus simpatizantes y publicó 2 vídeos en los que se le ve trabajando, se le ve de buena cara, pese a lo cual hemos conocido que está siendo tratado con un antiviral, el Remdesivir, y con esteroides que normalmente se reservan para casos graves de coronavirus. Por lo tanto, las dudas persisten, y hoy nos han dicho su jefe de gabinete que podría volver a la Casa Blanca, donde seguiría el tratamiento, porque le ven que está evolucionando positivamente y por lo tanto podría volver a su lugar de trabajo, a la Casa Blanca. Claro. Jairo, sin duda alguna, esto también tiene implicaciones, la salud del mandatario tiene implicaciones justo en el momento político que vive Estados Unidos y nos referimos a las próximas elecciones. ¿Se ha hablado sobre esto? ¿Se sabe algo? ¿Si el presidente podrá retomar su campaña? ¿Si estará en condiciones para un nuevo debate? Pues, como dices, es un momento muy delicado porque estamos a menos de un mes en las elecciones generales del 3 de noviembre. Todavía quedan 2 debates presidenciales. Joe Biden, su rival demócrata, ha dicho que él está dispuesto a mantener esos debates de manera virtual porque ahora mismo Trump, pese a que le den el alta y vaya a la Casa Blanca, tiene que quedarse de cuarentena durante al menos 14 días. Por lo tanto, le va a ser imposible hacer campaña en los estados clave donde estaba ya intentando
empujar el voto a su favor, al voto republicano. Y bueno, nos han dicho también asesores de la Casa Blanca que no hay ningún plan para delegar el poder en el vicepresidente Mike Pence, que también tiene un debate esta semana. La campaña sigue como hasta ahora, será en modo virtual, y veremos hasta qué punto esta convalecencia afecta las posibilidades de Trump de ganar las elecciones, ya que está por detrás de Joe Biden en las encuestas. Hacemos una pausa breve, regresamos con más información. Conforme avanza la pandemia de COVID-19 en el tiempo, los investigadores, los científicos han constatado una vez más que las enfermedades asociadas o comorbilidades en un paciente con COVID-19 aumentan de manera considerable el riesgo de morir. Personas que han perdido la vida por esta enfermedad tenían más de 3 enfermedades crónicas como obesidad, hipertensión de tipo renal y cardíaco. El mundo llega a 35 millones de contagios por COVID-19, afectando más a quienes padecen enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes, cardiopatías, accidente cerebrovascular, afecciones respiratorias y cáncer. De acuerdo a un estudio de la Organización Panamericana de la Salud, muestra que en China, donde surgió el nuevo coronavirus, 3 de cada 10 personas con cáncer contagiado murió, comparado con el resto de la población que alcanza a un 2%. Asimismo, se muestra que las personas con diabetes tienen 2 veces más riesgo para tener una enfermedad severa o morir por COVID-19. El informe de la OPS advierte que en América 1 de cada 4 personas corre el riesgo de morir por COVID-19 por tener enfermedades no transmisibles subyacentes. 1.200.000 personas viven con cáncer y 62 millones con diabetes. Una persona infectada por COVID-19 puede infectar a 2 o 3 más, y si ésta tiene enfermedades crónicas, corre el riesgo mayor de enfermar grave y más probabilidad de morir por COVID-19. La Clínica Mayo señala que los síntomas de COVID-19 pueden variar en las personas. El peligro puede aumentar en mayores y en cualquier edad con problemas de salud grave. Cardíacas, pulmonares, sistema inmunitario debilitado, obesidad extrema o diabetes, por mencionar. Se indica que en los Estados Unidos cerca de un 80% de las muertes por COVID-19 ha sido entre las personas de 65 años y mayores. Los riesgos son aún más altos para cuando tienen afecciones de salud. En quienes tienen problemas pulmonares como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, cáncer de pulmón, asma, fibrosis quística y fibrosis pulmonar, y personas con problemas cardíacos, diabetes y obesidad. A la fecha, en el mundo, 1.035.853 personas han perdido la vida. Un porcentaje alto tenía múltiples enfermedades crónicas a la vez, esto es, que tenían entre 2 o 5 padecimientos como diabetes, EPOC, hipertensión, enfermedad cardíaca, insuficiencia renal crónica y tabaquismo. El llamado reiterado a la población mundial es prevenir COVID-19, principalmente en personas que tienen múltiples enfermedades a la vez. Informó Isaura López Villalobos. Italia se ha convertido en un ejemplo del buen manejo de la pandemia de COVID-19. Como usted recordará, este país registró al inicio de la pandemia altos números de contagios y lamentablemente un incremento importante en el número de muertes. Nuestra compañera Virginia Hebrero, corresponsal de la agencia EFE en Italia, ha seguido puntualmente el desarrollo de esta pandemia y, si bien es cierto, a comparación de países vecinos, Italia ha tenido un mejor manejo de la pandemia. Lo cierto es que hasta ahora no la ha controlado del todo. Italia fue el país más golpeado de Europa en la primera ola y ahora mantiene por el momento unas cifras de contagios
muy por debajo de países de su entorno como Francia o España, y la explicación no se debe a un solo factor. Hubo una reapertura gradual después de los meses de confinamiento. Se realizan pruebas en lugares estratégicos como aeropuertos o puertos, y también hay un buen rastreo de contactos. Estas son algunas de las claves de lo que se está llamando el milagro italiano. Pero los nuevos casos han ido creciendo en Italia de manera constante, aunque lenta. Para que nos hagamos una idea, Italia ha tenido la última semana unos 1.600, 1.700, 1.800 casos diarios, hasta que hace unos pocos días dio un salto a los 2.500, y ahora ya estamos en los datos últimos de ayer son 2.800, y esto ha hecho saltar todas las alarmas. El gobierno, sin embargo, evita hacer cualquier tipo de declaración triunfalista y no deja de advertir que no se debe bajar la guardia. Y entonces, aunque la situación siga siendo mejor que otros países vecinos, se están tomando medidas. Varias regiones, por ejemplo la del Lazio, que es la capital de Roma, en el centro del país, ya han decretado que se use la mascarilla en todo momento, incluso en espacios abiertos. Y sigue habiendo países a los cuyos ciudadanos no pueden viajar a Italia, y otros de la Unión Europea cuyos ciudadanos deben someterse a un test a su llegada a Roma, por ejemplo los españoles. Pero el gobierno de Conte va más allá, y hoy se espera que apruebe por la noche un decreto para introducir nuevas medidas que prevé la obligación de llevar mascarillas siempre de día y de noche en todo el país, y además se prohibirá que las regiones puedan emitir ordenanzas menos restrictivas de la línea que imponga el gobierno. Este decreto, que aprobará el Consejo de Ministros, mañana será presentado en el Parlamento, donde también se pedirá la prolongación del estado de emergencia hasta el 31 de enero del 2021, ya que la actual vence el 15 de octubre. Este instrumento permitirá al Ejecutivo emitir decretos y ordenar medidas rápidamente y sin trabas en caso de necesidad. Para que os hagáis una idea, se decretó el primer estado de emergencia el 31 de enero, entonces ahora cuando se prolongue se ampliará hasta el 31 de enero del año que viene, o sea, un año completo. Las medidas de un nuevo decreto que se espera, como digo, son la mascarilla a todas horas. Se habla también de cerrar los locales nocturnos a las 11 de la noche para frenar la vida nocturna, y ciertas limitaciones en el aforo de lugares de entretenimiento y demás. Tanto el ministro Conte como otros miembros del gabinete excluyen que haya nuevos cierres, nuevos confinamientos, pero advierten que para ello hay que cumplir las reglas. Esto es lo que os puedo contar por ahora. Esta semana fue la semana en que se dieron a conocer los ganadores de los premios Nobel en las diferentes categorías. Conocimos el ganador o los ganadores del Premio Nobel de Medicina, y a ellos se refirió Héctor Raúl Pérez Gómez, el infectólogo que nos acompaña en esta mesa de trabajo. Habla sobre las investigaciones que se han conseguido en este terreno y los avances que se han conseguido respecto al virus de la hepatitis C. Muy merecido. El fin de semana el Instituto Karolinska hace el formal anuncio a 3 grandes científicos: Houghton, que es británico, Rice y Alter, que son norteamericanos y que son los virólogos que descubren o describen el virus de la hepatitis C. Hasta 1988, Belén, y recuerdo muy bien los acontecimientos, y en un momento te digo por qué motivo. Hasta 1988 conocíamos perfectamente bien al virus de la hepatitis A y el virus de la hepatitis B. Luego había un sinnúmero de pacientes con hepatitis, pero que no podían diagnosticarse ni como A ni como B, porque las pruebas de laboratorio eran negativas, y entonces se clasificaban como hepatitis no A, no B. No había otra manera de clasificarlos. El problema más importante es que no existía un tratamiento específico para estos pacientes con hepatitis no A, no B. Llega el año de 1989 y Houghton hace la descripción del genoma de un nuevo virus que causa hepatitis no A, no B, transmitido por lo que conocemos como vía parenteral, es decir, por la vía de las transfusiones sanguíneas
o la vía de contaminación de agujas, por ejemplo, en usuarios de drogas intravenosas, o transmisión por vía transplacentaria o transmisión por la vía sexual. Ellos le llaman virus de la hepatitis C. Ahí nace precisamente en 1989. Y a partir de entonces empiezan a estudiarse fármacos que pudieran ser de utilidad contra el virus de la hepatitis C hasta llegar al momento actual. En el momento actual existen fármacos conocidos como de acción antiviral directa contra el virus de la hepatitis C que está logrando la curación hasta del 96% de los pacientes. Luego, el virus de la hepatitis C se describió que tenía 6 genotipos que se comportan de manera diferente. Algunos de ellos, sobre todo el tipo 1, genera enfermedad más rápida y genera cirrosis y hepatocarcinoma de forma más rápida. Se clasificó luego el virus como componente o como un virus perteneciente a la familia Flaviviridae, la misma en donde está el virus del dengue y en donde está el virus de la fiebre amarilla. Y lamentablemente el problema que sí se sigue teniendo a la fecha es no contar con una vacuna contra el virus de la hepatitis C. Es un virus que escapa mucho al sistema inmunológico y por lo tanto los esfuerzos para el desarrollo de una vacuna han sido todavía limitados. Pero tratamientos contra el virus se han desarrollado, están en uso en todo el mundo en este momento y derivado de todo esto se han salvado millones de vidas, pues gracias al descubrimiento de Alter, Rice y Houghton, que reciben el Premio Nobel de Medicina y que me parece que es muy, muy merecido. Ya quien había descubierto el virus de la hepatitis B en 1965 había recibido el Premio Nobel de Medicina también. El impacto fue igual. Fue el doctor Blomberg, que fue quien describe este virus, el virus de la hepatitis B. Bueno, pues ahora estos 3 científicos, y a mí particularmente me da mucho gusto por ellos. En el desarrollo de fármacos hace varios años, cuando interferones y ribavirina eran el estándar terapéutico y sobre todo un nuevo tipo de interferones conocidos como interferones pegilados, tuve la oportunidad de participar en muchos de los ensayos clínicos. Así es que fue un tema y es un tema apasionante para mí, hepatitis C. Hacemos una pausa breve, volvemos con más. En Estados Unidos, una joven hispana recibió un doble trasplante de pulmón tras haberse recuperado de COVID-19. Una mujer hispana que radica en Chicago, Estados Unidos, fue la primera paciente en esa nación que luego de sobrevivir a la COVID-19 en su forma grave, requirió un trasplante doble de pulmón, luego del daño irreversible del virus en su órgano, según informó el jefe de cirugía torácica en el Hospital Northwestern de Chicago, Ankit Bharat. Es el primer trasplante de este tipo en Estados Unidos, pero no en el mundo, ya que médicos chinos realizaron esa operación en marzo. La paciente debió ser intubada con un respirador artificial y conectada a una máquina que reemplaza el corazón y los pulmones para oxigenar y hacer circular la sangre en el cuerpo. La enfermedad provocó grandes agujeros en su pulmón izquierdo, abriendo la vía a una infección bacteriana. El éxito de la intervención muestra que este tipo de trasplante es posible y seguro, celebra el médico. El especialista espera que se puedan realizar estas intervenciones cada vez más en los pacientes que dependen hoy de un respirador artificial, porque sus pulmones han quedado destruidos de forma permanente. En el caso de la paciente veinteañera, hubo que esperar a que diera negativo por coronavirus antes de realizar el trasplante y a que sus órganos se recuperaran lo suficiente para poder soportar esa intervención, informó Rocío López Fonseca.
Esta semana dedicamos algunos espacios de Coronavirus, la pandemia, a hablar sobre la situación de trasplantes en el mundo debido a que esta pandemia ha retrasado en algunos casos las cirugías que se tenían programadas para algún trasplante. En medio de esta situación también se ha notado un incremento en la demanda de órganos por parte de pacientes que se recuperaron de COVID-19. Las secuelas pulmonares en COVID-19 están resultando ser muy frecuentes. La estimación es que hasta 30% de los pacientes graves o críticos que estuvieron en hospitalización podrían quedar con fibrosis pulmonar residual de diferentes grados, y que los pacientes que tuvieron enfermedad leve tienen mucho menor proporción de desarrollar fibrosis, como de igual manera gravedad de la misma. Esa fibrosis pulmonar requiere estrategias de rehabilitación y posiblemente se vayan a implementar protocolos de manejo con fármacos antifibróticos que no sabemos qué respuesta vayan a generar, porque es posible que sean protocolos terapéuticos de largo plazo. Sin embargo, un paciente con fibrosis pulmonar severa, con mucha restricción pulmonar, con mucha insuficiencia respiratoria residual, puede requerir entonces un trasplante. Las naciones, los sistemas de salud deben estar preparados ante la posibilidad de requerirse trasplantes pulmonares, pero no solo trasplantes pulmonares. Recordemos que muchos pacientes con COVID-19 complicados que entran al hospital pueden desarrollar insuficiencia renal aguda o pueden presentar agudización de una insuficiencia renal preexistente, y son pacientes que pueden requerir con cierta urgencia un trasplante renal de igual manera. Hay pacientes que sufren de una grave miocarditis asociada a COVID-19, y esa inflamación del corazón les puede llevar a lo que conocemos como cardiomiopatía dilatada con insuficiencia cardíaca a largo plazo, que pueden en el futuro llegar a requerir también un trasplante cardíaco. Entonces, todo esto se tiene que ver como las necesidades de corto, mediano y largo plazo. Ahora, recordemos que hay pacientes que cuando presentan COVID-19 ya tenían una patología preexistente. En el caso de los pulmones, son pacientes, por ejemplo, que tenían ya enfisema pulmonar o asma bronquial o bronquitis crónica, lo cual son, digamos, patologías que integran el síndrome de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Pero hay países, como el caso de Estados Unidos, en donde existe una frecuencia mayor de una enfermedad conocida como fibrosis quística. Estos pacientes con fibrosis quística frecuentemente son jóvenes que ante esta patología que es genética, que tiene un componente genético, pueden agravarse con COVID-19 y entonces requerir más rápido de lo que se tenía programado un trasplante pulmonar. Es posible que el caso de la jovencita de 20 años que presentó Rocío López Fonseca hace unos momentos haya sido de una paciente con estas características. Cabe esa posibilidad, ¿no? Otro órgano del que hemos hablado se puede dañar en presencia de COVID-19 es el hígado. Recordemos que todos los órganos que contienen células con el receptor de enzima convertidora de angiotensina tipo 2 pueden ser dañados por COVID-19, y en ese sentido se han presentado casos de pacientes con hepatitis fulminantes por COVID-19, y esas hepatitis fulminantes frecuentemente pueden requerir de un trasplante hepático agudo
agudo llamamos de urgencia, cuando incluso podría no haber tenido ningún daño preexistente el hígado. Entonces, no es solo el pulmón, puede ser trasplante renal, podría ser en algún caso trasplante cardíaco o trasplante hepático, dependiendo del caso. Lo más común va a ser trasplante pulmonar, indudablemente. No dudemos que en muchos escenarios, tanto el donante como el receptor o el propio equipo médico hayan decidido diferir el momento del trasplante por motivos de la pandemia de COVID-19, en afanes de reducir los riesgos durante o ante una necesidad de hospitalización prolongada, etcétera. Eso seguramente ha impactado en los números de trasplantes que se han realizado durante el año en algunos países. Escuchábamos al doctor Aburto, que es el director del Centro Nacional de Trasplantes, hace algunos minutos, pues sí haciendo la mención al respecto y por supuesto hablando del reto que significa retomar el ritmo para los trasplantes que se requieren en un país como México. En México existe un requerimiento aproximado de 23,000 órganos aproximadamente, y la gran mayoría, si mal no recuerdo, una cifra estimada de 12,000, es requerimiento de trasplante renal. Son quienes se encuentran en espera de un trasplante renal. Esto pues ha impactado mucho y seguramente deberán formularse estrategias para que se pueda empatar el ritmo que se llevaba a propósito de una necesidad tan importante que es trasplante de órganos y tejidos. En países, vuelvo al tema de México, en donde hay un alto índice de insuficiencia renal por la diabetes, por la hipertensión arterial, y en donde se requieren muchos trasplantes de riñón particularmente. Desde Argentina, nuestra compañera Claudia Durán, periodista de Señal U en Mendoza, Argentina, nos presenta el siguiente reporte. Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Desde Argentina les comentamos cuáles son las últimas novedades con respecto al coronavirus. Debemos decir que lamentablemente el promedio de contagios no baja de 12.400 en los últimos 7 días. Hay que decir que, por ejemplo, en las últimas 24 horas fueron menos de 8.000, pero el promedio sigue siendo muy elevado, lo que preocupa a las autoridades nacionales. También les comentamos que son 21.018 los fallecidos desde que inició la pandemia en la Argentina y 798.476 los infectados. El 80% de esas personas ya han logrado recuperarse, y el dato positivo es que en los últimos días la ocupación de camas críticas bajó al 62%, mientras la semana pasada y la anterior hemos tenido una ocupación del 80% y hasta el 90%, lo cual preocupaba mucho también a las autoridades sanitarias, porque en algunos hospitales no había camas para poder internar personas, ni en los lugares críticos y en algunos lugares hasta en la internación en sala común. Con respecto a lo que interesa en relación a si volvieron los chicos a las aulas, es imposible por ahora, por la situación epidemiológica. De 11 millones de chicos que están en edad escolar, solamente un poco más de 22.500 han logrado volver a las aulas, y son solamente de 2 provincias, La Pampa y Formosa, con bimodalidad. Esto quiere decir con días que van a las aulas y otros días que se quedan en casa y reciben la educación virtual, es decir, por internet. Lo particular de esta vuelta a clases es que se ha priorizado a los chicos de los últimos años, ya sea del ciclo primario o del ciclo secundario, y de aquellos que también inician cada uno de esos ciclos. La particularidad
de esta situación de la enseñanza virtual es que ha dejado a un 10% de chicos fuera del sistema, es decir, chicos que tuvieron muy poco contacto con sus respectivas escuelas, con sus respectivos establecimientos y otros incluso que dejaron de tener contacto, lo que sin duda a partir de esta situación empiezan a ser una prioridad esos alumnos, esos estudiantes, esas chicas y chicos que quedaron fuera del sistema para recuperarlos apenas obviamente se pueda dar el retorno a clase. También hay que decir que el gobierno está analizando un esquema bastante particular, uno especial para las ciudades donde hay más de 500.000 habitantes. El retorno se tendrá que dar a partir de ciertos factores que puedan cumplirse, que las escuelas, los establecimientos estructuralmente tengan la capacidad de hacerlo, es decir, que puedan tener el espacio que se ha determinado en el protocolo para la vuelta a clases con 1,5 metros de distancia entre alumno y alumno, y además que se pueda cumplir con los otros protocolos relacionados con el sanitizante, el alcohol en gel, todas las medidas sanitarias y de higiene necesarias para evitar la propagación del coronavirus. Otro dato lamentable que ha dejado esta pandemia es la situación laboral de muchos argentinos. 13,1% de los argentinos está sin empleo, y hay que decir que lamentablemente muchas personas perdieron su trabajo durante la pandemia. Exactamente 267.000 personas dejaron de tener trabajo, y es un dato también para destacar porque incluso había un decreto presidencial que prohibía despidos y suspensiones, y a pesar de eso hubo gente que se quedó sin trabajo. Estos son, digamos, los datos más destacados que ha dejado la pandemia hasta ahora del coronavirus en nuestro país. Informó desde Señalú, Argentina, Claudia Durán para Coronavirus, la pandemia. Hacemos una pausa, es muy breve, regresamos con más. Esta semana, las autoridades sanitarias en México anunciaron una ampliación en cuanto al conteo de casos por COVID-19 que se registran en México. Como usted recordará, al inicio de la pandemia, el gobierno mexicano utilizó el modelo Centinela, que se trataba específicamente de tomar muestras aleatorias y no precisamente a todos los pacientes con sospecha de COVID-19. A lo largo de los meses se han ido modificando estas metodologías de contabilizar los casos, y en medio de estos ajustes, de estos nuevos ajustes que anuncia el gobierno mexicano, el doctor Héctor Raúl Pérez Gómez nos habla precisamente de cómo impactará esto en las estadísticas. La realización de pruebas de laboratorio a personas con manifestaciones clínicas de COVID y a los contactos posibles que personas confirmadas de esta enfermedad pudieron haber tenido en días previos. Pero en México muy pronto se cambió el esquema de vigilancia a un esquema conocido como vigilancia centinela. A muchas personas no nos pareció una buena idea el cambiar a esta modalidad de vigilancia centinela, porque primero nos parecía que era muy pronto hacerlo, en virtud, bueno, primero explico en qué consiste esa vigilancia centinela. El estar monitoreando con examen de laboratorio solamente a las personas que tuvieran forma grave de la enfermedad, pero solamente al 10% de los pacientes con formas leves o moderados de la enfermedad. Muy pronto se le cuestionó a las autoridades sanitarias, en específico al subsecretario Hugo López-Gatell, sobre este cambio de vigilancia centinela, y él mismo señaló que en vista de no estar muestreando al 100% de los pacientes, entonces había que multiplicar para conocer las cifras reales por 8 el número de personas que se iban reportando día con día.
Esto tendría el significado de que a estas alturas, por el número de pacientes que México ha reportado, realmente estaríamos en presencia de alrededor de 6,5 millones de mexicanos que de forma acumulada han adquirido la enfermedad, han adquirido COVID-19. Entonces, nos pareció muy temprano, porque la vigilancia centinela es válida cuando tú ya tienes bajo control una epidemia, cuando tienes bajo control absoluto una pandemia, porque lo que hace la vigilancia centinela es nada más de forma aleatoria estar identificando si vuelve a brotar en alguna región la enfermedad, poniendo en riesgo de un brote mayor o de un repunte mayor de la enfermedad, pero eso lo haces cuando ya está bajo control la epidemia. Aquí se hizo desde el inicio y la propia Organización Mundial de la Salud, la propia Organización Panamericana de la Salud llegaron a cuestionar esa situación. Y por eso también escuchamos en muchos momentos al director de la Organización Mundial de la Salud decir que para un buen control de esta pandemia era muy importante realizar muchas pruebas de laboratorio a todas las personas con sintomatología, ya sea leve, moderada o grave, realizarles a todas pruebas de laboratorio y a sus correspondientes contactos para cortar cadenas de transmisión. Esto sigue siendo válido al día de hoy. Entonces, lo que el día de ayer estuvimos viendo en medios de comunicación respecto de estos 28,000 o 29,000 casos que se suman a la casuística en nuestro país y que no son, por supuesto, contagios de un día o de una semana, sino pacientes, personas que se suman a esta, ya no diría yo vigilancia epidemiológica, porque la vigilancia epidemiológica preferentemente debe ser en tiempo real, pero sí a la casuística, son pacientes o que tuvieron una prueba de laboratorio tardía o que tuvieron un examen de anticuerpos posterior a haber sufrido una enfermedad respiratoria con características clínicas de COVID-19 o personas que lamentablemente perdieron la vida, porque esto mismo ocurrió con fallecimientos, también se sumaron un número significativo ayer, pero que seguramente son revisión de fallecimientos de personas cuyo diagnóstico pudo haber sido una neumonía atípica, pero que al revisar expediente clínico, estudios de imagen, etcétera, se identifica claramente que se trataba de un caso de COVID. El relacionado a dictaminación es porque cada estado, cada entidad federativa tiene un comité de vigilancia epidemiológica y en ese comité de vigilancia epidemiológica se pueden dictaminar casos, por ejemplo, de fallecimientos que tuvieron características clínicas durante la enfermedad tales que son altamente probables hayan sido COVID-19 y por ende que el fallecimiento pudiera estar relacionado o directamente causado por esta enfermedad. Entonces se hace un dictamen y se determina en el seno de dichos comités que puede haber sido un caso fatal por COVID. Luego, el relacionado a asociación, es bueno analizando todo el perfil epidemiológico de un paciente dado, en donde pudo haber tenido contacto cercano con un caso confirmado, sintomatología altamente sugestiva de la enfermedad y se haya recuperado o lamentablemente haya fallecido, entonces por asociación se determina que es un caso de COVID-19 por todo el antecedente epidemiológico y además por estudios de laboratorio. Por ejemplo, Belén, hay estudios de imagen que prácticamente no dejan lugar a dudas en COVID-19.
Claro que hay neumonías atípicas que se pueden parecer desde el punto de vista imagen a las que presenta COVID-19, pero en COVID-19, por ejemplo, las imágenes en vidrio despulido en las partes más periféricas de los campos pulmonares o en las partes más basales de los campos pulmonares, con engrosamiento intersticial, con la presencia de engrosamiento bronquial, todos esos hallazgos son altamente sugestivos de COVID-19. Entonces, se presenta un paciente con esas características, no hubo examen de laboratorio. El paciente en los últimos 15 días tuvo contacto con alguien confirmado con el diagnóstico, entonces por asociación se genera ese diagnóstico. A eso se refieren esas dos modalidades, asociación y dictaminación. Pero Belén, yo insisto, esto sería menos necesario, es conveniente, pero sería mucho menos necesario si existieran exámenes de laboratorio en cantidad suficiente para diagnosticar oportunamente cada caso de COVID-19 que se presente, independientemente de si es leve, moderado o grave, porque además su utilidad está en hacer el diagnóstico, pero además en cortar cadenas de transmisión. Y eso es llevar a cabo vigilancia epidemiológica pues en tiempo real. Hay estudios, aquí lo comentamos hace un mes aproximadamente, de un estudio, si mal no recuerdo, en Lancet, que señala, por ejemplo, cómo impacta epidemiológicamente el retraso en un resultado de laboratorio de PCR cuando ese retraso es de más de 48 horas. O sea, una PCR tenemos que tener el resultado al día siguiente máximo o a las 24 horas a partir de la toma de la muestra. Entonces, es fundamental que se realicen más pruebas de laboratorio. Vamos a Honduras, ahí se encuentra nuestra compañera Naomi Mesa, periodista de STV Telebásica, quien nos presenta el siguiente informe. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44 desde Honduras. La tan nombrada inmunidad de rebaño no está funcionando en Honduras como se esperaba, ya que se han detectado casos de reinfección en algunos pacientes que ya se habían recuperado del virus. En estos últimos días se le dio seguimiento a 3 pacientes que presentaron sintomatología por COVID-19 en un centro asistencial y se pudo documentar que estas personas hace algunos 4 o 5 meses tuvieron prueba PCR positiva, recibieron tratamiento, estuvieron con síntomas de leves a moderados. Posteriormente, su prueba PCR se negativizó y hace muy poco han dado positivo nuevamente con sintomatología muy variada y algunos están graves. En nuestro país aumentan las cifras a más de 79.600 casos, con el lamentable deceso de más de 2.400 hondureños. Sin embargo, se reportan más de 29.300 personas recuperadas. Debido a esto, el toque de queda se extendió hasta el 11 de octubre, continuando con las medidas de salida por terminación de dígito de identidad. A pesar de esto, migrantes hondureños salieron para llegar a Estados Unidos en busca del sueño americano. Sin embargo, estos fueron detenidos en la frontera Guatemala-México. Todos afirmaron que decidieron realizar este viaje porque tienen más miedo a morir de hambre por pobreza y por la violencia en su país que a contagiarse de COVID-19. Muchos de ellos afirmaron que la pandemia no es un impedimento para que busquen su sueño americano, e incluso hubo quienes expresaron que el virus no existe o que fue un invento de los gobiernos. De los 4.000 hondureños que ingresaron en la caravana, 3.093 han sido deportados o han retornado voluntariamente, entre ellos 26 menores no acompañados, de acuerdo a un informe del Instituto Guatemalteco de Migración. Mientras tanto, en nuestro país se acercan las elecciones primarias y los aspirantes presidenciales arrecian su campaña desplazándose por todo el país, arriesgando poder contagiarse de COVID-19 al realizar reuniones políticas en salones cerrados e incluso abrazando a sus parciales. Continuando con la reactivación de la economía y el turismo en el país, se tiene pensado abrir las fronteras terrestres con El Salvador, Guatemala y Nicaragua entre el 9 y 12 de octubre. Las personas que viajen a Honduras deben cumplir los requisitos establecidos en la Ley de Inmigración y Extranjería,
utilizar mascarilla y presentar una prueba de coronavirus negativa. La directora del Instituto de Inmigración anunció además que entre el 18 y 27 de octubre se reanudará el transporte internacional terrestre de pasajeros. De esta manera, a finales de octubre se tiene programado que estén abiertas todas las fronteras y todas las categorías, incluyendo el transporte internacional. Recordamos siempre a los hondureños que no bajen la guardia, ya que por su seguridad y la de nuestras familias deben seguir las medidas de bioseguridad y les recordamos que lo mejor es quedarse en casa. Para Coronavirus la Pandemia informó Naomi Mesa de STVE Telebásica. De esta manera llegamos al final de este programa especial Coronavirus la Pandemia. Gracias por habernos acompañado. Les recordamos que el día de mañana, domingo, también tendremos programa especial. Hasta la próxima. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.